Y hoy día hay un ataque directo al Papa a través de las redes sociales, incluso dentro de la iglesia, duro contra el Papa. El Papa no es el Papa, es el anticristo. El Papa no sé qué. Yo soy católico, apostólico y romano. A Petronio le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco. ¿Estar hablando mal del Papa? Rueguen por mí ante Dios nuestro Señor. Y que el Papa se puede equivocar y puede cometer pecado como cualquier persona humana, sí, pero en cuestiones de fe, no. Tarea para el Papa. Las ovejas de Cristo las va a pastorear el Papa. Y si usted no quiere dejarse pastorear por el Papa, usted pasa a ser oveja de otro rebaño. ¿Y qué pasará con el pueblo de Dios que no ame a sus ministros? ¿Y qué pasará el pueblo de Dios que no quiera estar en el rebaño donde Cristo deja a sus pastores y le dice, denle ustedes de comer? Irán a comer otra cosa. Por eso es la necesidad de ustedes y yo estar en el rebaño de Cristo, allí donde Él dejó a los pastores. ¿Y qué pasará el día en que ustedes se salgan de ese rebaño donde está Pedro como encargado de ese rebaño? Dejará de ser oveja de Cristo, porque las de Cristo las apacienta Pedro. Aquí está la lupa. Padre, me trae una lupa. Siga al Padre Luis Toro en las redes sociales. En YouTube suscríbase y active la campanita e invite a otros a formar su fe cristiana con la palabra de Dios. Visite la página web del Padre Luis Toro y recuerden, hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, salva un alma de la muerte y hace olvidar muchos pecados. Santiago 5, 19 a 20. Pero observen algo. Ya vemos entonces entrar en acción los discípulos de Cristo. Y los nombra entonces como los encargados de darle comer al pueblo. Aquí está diciendo la Biblia teológicamente que el pueblo de Cristo va a ser alimentado por Dios a través de sus ministros. ¿Y qué pasará con el pueblo de Dios que no ame a sus ministros? ¿Y qué pasará el pueblo de Dios que no quiera estar en el rebaño donde Cristo deja a sus pastores y le dice, denle ustedes de comer? Irán a comer otra cosa. Por eso es la necesidad de ustedes y yo estar en el rebaño de Cristo, allí donde Él dejó a los pastores alimentar. Véanlo, Juan capítulo 21, versículo 15. San Juan 21, 15. Jesucristo el Señor tiene sus propios pastores para el rebaño. No ande como ovejas sin pastor y para que les dé el alimento a su tiempo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Vean que Jesús dejó pastores en su iglesia. A Pedro le dice, Simón, ¿me ama más esto? Sí, Señor. Apacienta. La palabra apacienta viene de lo que hace un pastor con las ovejas. Apacentar significa llevar a buenos pastos. Apacienta mis corderos. Significa que Jesús tiene su grupo, su iglesia, sus ovejas, sus corderos. Y ojo, y Jesús le dice a Pedro, las ovejas mías de yo, las tú, Pedro.
¿Y qué pasará el día en que ustedes se salgan de ese rebaño donde está Pedro como encargado de ese rebaño? Dejará de ser oveja de Cristo, porque las de Cristo las apacienta Pedro. También hay otra oveja de otro rebaño, y Jesús dijo, hay que traerlas. ¿Se acuerdan? ¿O no estaban cuando eso? Sí, pero yo no quiero ser de esas. Yo quiero ser de las ovejas que estaban en el rebaño de Cristo, donde Pedro, el Papa, el jefe, el pastor que Cristo en la iglesia, va a pastorear, a apacentar. Lo va a llevar a buenos pastos, le va a dar de comer, le va a alimentar, le va a predicar, le va a enseñar. Sigue. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Pastorea, lleve a los pastos, pastorea, lleve a buenos pastos. Cuando esté aquí te seco, que ya te da pura paja, llévelo a buenos pastos, pastorea. ¿Qué? Mis ovejas. Tarea para el Papa. Las ovejas de Cristo la va a pastorear el Papa. Y si usted no quiere dejarse pastorear por el Papa, usted pasa a ser oveja de otro rebaño, que lo va a pastorear el pastor de Petronilo, pero no el pastor de Cristo. Porque el pastor de Cristo, que lo dejó para los corderos y para las ovejas, se llama Pedro, como jefe de la iglesia para alimentar a su pueblo. Pero no solamente llamó pastor al Papa, que aquí lo dejó como pastor y va a gobernar y a pastorear, alimentar. No solamente, y lo dijo 3 veces, otra vez para que se den cuenta que son 3 veces. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dijo Pedro: apacienta mis ovejas. Ustedes y yo tenemos algo muy especial: estar en el grupo del rebaño, o estar en el rebaño de Cristo, porque lo está pastoreando Pedro, el Papa. Eso es un caché, eso es un lujo. ¿Que Pedro tiene errores y tiene defectos? Oh, sí, ¿quién dijo que no? Pero Cristo lo nombró pastor de la iglesia. Y que el Papa se puede equivocar y puede cometer pecado como cualquier persona humana, sí, pero en cuestiones de fe, no. El Papa en cuestiones de fe nos guía y nos orienta por el camino malo. Darle guía y ese es malo. Puede cometer pecado como cualquier ser humano y se tiene que confesar. Ustedes no han visto que el Papa también, cuando celebra la misa, ¿saben cómo celebra la misa el Papa? Igual que yo. ¿Cómo es? Dice: nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. El saludo y después dice: hermanos, reconozcamos que somos. Y el Papa, si quiere escuchen en la misa, dice: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, y ya está pasando por televisión el mundo entero, que he pecado mucho. El Papa no lo niega. El Papa dice que él ha pecado mucho, como cualquiera de nosotros, de pensamiento, de palabra, de obra, de misión. Y dice que es culpa de quién. El Papa dice: por la culpa mía de yo, por la culpa mía de yo, no se la ha hecho más nadie. Por mi grandísima culpa, por eso ruego a los sanos y los santos. Y a ustedes, que en vez de estar hablando mal del Papa,
rueguen por mí ante Dios nuestro Señor. ¿Estar hablando mal del Papa? Rueguen por mí ante Dios nuestro Señor. ¿O no? Entonces Jesucristo nos está mostrando un Papa que va a pastorear su rebaño, pero que es un hombre pecador igual, pero ojo, que lo dejó encargado de la iglesia y él mismo prometió que iba a luchar para que ni el diablo pudiese hacerlo tambalear en cuestiones de fe. Escuchen, San Lucas, capítulo 22, versículo 31. San Lucas 22, 31. ¿Lo tiene? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Para zarandearlos como trigo. Pero yo he rogado por ti. Miren la preferencia por Pedro. Yo he rogado por ti. Ahí estaban los otros. ¿Y por qué no por los otros? Ahí es donde decimos Cristo eligió a Pedro. Yo he rogado. Y aquí está la elección de Pedro. Que tu fe no falte. Ahí dice, ¿para que no peque? ¿Para qué? Que tu fe no falte. Ahí dice, ¿para que no peque? No, ¿para qué? Que tu fe no falte. Él no está hablando de que Pedro sea impecable. No. ¿Infalible? Sí, pero no. Infalible es una cosa, impecable otra. El Papa no es impecable, es infalible. Yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Eso significa infalible, no impecable. No confundan la chicha con la limonada. Y para que se den cuenta que si es pecador, escuchen. Y tú, una vez vuelto Significa que también va a pecar como cualquier persona, pero tiene que volver, convertirse. confirma a tus hermanos. Ahí está la tarea del Papa: alimentar, confirmar a sus hermanos, al rebaño, pastorea. Y por eso ustedes y yo, queridos hermanos, sabemos que la iglesia va a ser zarandeada. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes, como se hace con el trigo. ¿No lo han visto? ¿No han visto cómo Satanás está zarandeando a la iglesia? ¿No lo han visto? Pero yo he rogado por ti. Ahí está el Papa, firme en la fe, en la doctrina de la iglesia, manteniendo la unidad de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Ahí está el Papa como pastor, guiando y orientando al rebaño cuando la gente no sabe para dónde agarrar. Ahí está el Papa. Y no podemos nosotros desviarnos de ahí. Ese es el que Cristo dejó. Satanás va a zarandear a la iglesia, pero yo he rogado por ti para que tu fe no venga abajo. Fortalece a tus hermanos. ¿Qué vamos a hacer si abandonamos al Papa? ¿Quién nos va a fortalecer? Si la tarea que Cristo dejó a Pedro es fortalecer la fe de los hermanos. Católicos, respiren profundo. Bueno, pues allá donde yo vivo, no sé, por aquí también, dice: la culebra se mata, y en la Biblia dice: heriré al pastor. Ay, saben los refranes de la gente, pero no la Biblia, ¿no? Heriré al pastor, se dispersarán las ovejas. El diablo sabe que al herir al pastor, las ovejas, que la culebra se mata por. Entonces, el blanco de la iglesia,
el Papa. Y hoy día hay un ataque directo al Papa a través de las redes sociales, incluso dentro de la iglesia, duro contra el Papa. El Papa no es el Papa, es el anticristo. El Papa no sé qué. Yo soy católico, apostólico y romano. A Petronilio le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco. A Petronilio le patine, coco, le patine, coco, le patine, coco. Jesucristo dejó un pastor dentro de la iglesia para que reconociéramos. ¿Ustedes quieren reconocer el rebaño de Cristo? Hay muchos. ¿El rebaño de Cristo? Pedro. Por él usted reconoce el rebaño de Cristo. Él está encargado. El diablo pidió permiso y Dios le dio permiso para zarandear a la iglesia. Y la está zarandeando, como se hace con el trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no venga abajo, fortalece a tus hermanos. Queridos hermanos, no se dejen llevar por los ataques del diablo contra el Papa para destruir la iglesia, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. No se dejen llevar por eso. No le den gusto al diablo. Los protestantes y los ateos han logrado meter en los católicos una cizaña contra el Papa. No, hermanos, dejémonos orientar, dejémonos. Para eso lo dejó Cristo. Y no solamente dejó al Papa, también dejó a los obispos como pastores para guiar el rebaño.